Estamos inaugurando un nuevo programa en el Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, que lleva por título Dialogando con la Historia. Y tenemos como nuestro primer invitado al doctor Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo muy conocido y reconocido, sobre todo lo que te hiciste muy famoso fue precisamente en el trabajo arqueológico del Templo Mayor, que antes no había nada más que una pequeña fila donde se podía ver algo de las pirámides. Yo creo que eso es lo que te dio el trampolín al conocimiento no solamente nacional, sino internacional. Nos da mucho gusto y te agradecemos mucho que estés aquí en nuestro programa. No, Manuel, con mucho gusto y pues vamos al vamos diálogo. vamos a entrarle. Mira, yo ando con la preocupación de la reconciliación con nuestra historia. Y para el año entrante, no sé si poder decir festejamos, celebramos, conmemoramos, no sé cuál es la palabra, de la llegada de Hernán Cortés a la Ciudad de México. Y yo creo que es una fecha que no podemos dejar de abordar desde muchos puntos de vista, porque yo creo que acercarse a ese personaje nos interna en muchas interpretaciones. Y la finalidad de este programa es precisamente recordar a Hernán Cortés. Y si recordamos a Hernán Cortés, pues obviamente vamos a recordar a Moctezuma. Esa es como la finalidad de este diálogo. Mi primera pregunta sería, ¿tú crees que superamos la historia maniquea de los buenos contra los malos, los buenos los indios, los malos los españoles? Bueno, mira, yo creo que todavía hay algunos resabios sobre este aspecto, ¿verdad? Acuérdate que en el siglo XIX se dio mucho, y principios del siglo XX se dio mucho esta pugna de indigenistas contra, digamos, españolistas, ¿no? Inclusive en el siglo XX, en cierta forma llega a, digamos, a presentarse cuando se encuentran los restos de Cortés en el Hospital de Jesús y al poco tiempo aparecen los de Cuauhtémoc en Ixcateopan, lo cual finalmente sabemos que, digamos, era una manipulación que se había hecho de los restos, que en realidad eran hasta de 8 individuos, ¿no? Pero bueno, creo, como te decía, que todavía hay algún resabio de esto y que, pues, hasta dónde es posible reconciliar esa posición. Yo creo que el encuentro precisamente de estas dos presencias, de estas dos fuerzas, de estos dos mundos, como le llamó Miguel León Portilla, fue definitiva, no solo para lo que hoy es México, sino también para España, ¿no? Ya que en un momento dado, pues España, con toda la conquista de parte de América, pues había llegado a tener una presencia muy fuerte en Europa, cuando anteriormente a esto no era uno de los países así de mayor empuje en Europa misma, ¿no? Y en el caso americano, concretamente México, pues bueno, de allí va a devenir precisamente un mestizaje cultural, genético, etcétera, que va a tener presencia también en diferentes rubros como los que he mencionado y muchos más, ¿no? Entonces, yo siempre recuerdo a Tlatelolco. Tlatelolco es el último lugar de la resistencia mexica en contra de los españoles, pero por lo general siempre hacemos ese aspecto, los indígenas y contra los españoles, etc. Pero en realidad era contra los españoles y miles de contingentes indígenas que los apoyaban para estar en contra de Tenochtitlan, que los tenía sometidos a estos grupos indígenas, ¿no? Entonces, pues, la historia es interesante, hay que analizarla, hay que ver cómo se dio, cómo aconteció, qué aportó o no aportó, en fin. Entonces, desde esa perspectiva, pues,
digamos, no se trata de justificar a Mengano o a Sutano, sino ver cómo se dieron los hechos históricos, los acontecimientos, y que finalmente dan a un país como hoy es México. Por lo que nos estás diciendo, el siglo XIX fue donde se gestó precisamente este enfrentamiento. En la época virreinal hasta se celebraba, ¿no?, con los mismos indios, es decir, porque se respetó el linaje de algunas familias o de algunos títulos de indios. Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Y acuérdate que se celebraba en aquel entonces también digamos, 13 de agosto, la entrada del virrey con los pendones, con los arcos que se hacían, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, recuerdo que Sigüenza, y tú corrígeme porque tú conoces bien esta figura, don Carlos de Sigüenza y Góngora, tengo entendido que a él en un momento dado le encarga uno de estos arcos triunfales y él utiliza y pone los nombres de los Tlatoani mexica en el arco, ¿no? Entonces, en fin, ya era un intento en aquel momento, ya es siglo XVII, en que Sigüenza tiene un poco esta visión hacia el pasado y que trata también de hacer ver lo que había sido digamos, los antiguos grupos indígenas y en particular el imperio mexica, ¿no? Ahora, en el caso de Moctezuma, me refiero sobre todo a la obra del Eclesio, que te comentaba anteriormente. ¿Tú crees que realmente veía su final Moctezuma y que por eso quizá no se enfrentó tanto a estos grupos de españoles, pero de indios, como tú nos dices, que llevaron a cabo la conquista? Bueno, yo creo que allí habría que revisar muy bien la historia, los documentos, lo que se ha escrito sobre este tema. En primer lugar, yo siempre he pensado que esto de que se veía el retorno de Quetzalcóatl en la figura de Hernán Cortés quizá duró los primeros 10 minutos, porque poco después ya Moctezuma lo que trata es de alejarlo y enviar los regalos y todo, pero con la idea de que ya se regresaran, ¿no? Lo cual, pues, le resulta mal en virtud de que muchas de las piezas eran de oro, de plata, plumería muy rica, en fin. Entonces, pues eso aviva más el interés desde esa perspectiva de los españoles, ¿no? Entonces, hubo, lo sabemos por los documentos y las crónicas que existen, cómo Moctezuma trata, digamos, de poner ciertas, digamos, o programar ciertos ataques a la fuerza española, ¿no? Acuérdate cuando vienen atravesando los volcanes y que les dan indicaciones de por dónde deben llegar a Tenochtitlan, y en realidad había escuadrones mexicas esperando para atacar, ¿no? O sea que en términos generales es una figura que, pienso yo, también conoce muy bien sus aspectos religiosos, sus ciclos, etcétera, y habían también aquellos presagios, tú te acuerdas, ¿no?, de los que habla Muñoz Camargo y habla Sagún, en fin, ¿verdad? Estos presagios, los cuales sabemos que muchos de ellos no sucedieron nunca, pero la cuestión popular los ha hecho en aquella época, deben haber tenido una importancia muy, muy fuerte, ¿no? Que si el cometa en el cielo, que si aparecían unas figuras allí como enanos, figura de un ave con un espejo en la frente, en la cabeza, donde se veían que venían ejércitos. En fin, bueno, de ahí viene la leyenda de la Llorona también, que luego se va a empalmar con los aspectos coloniales. Entonces, para responder tu pregunta, creo que no era solamente una visión de que entonces él ya se va a dejar, va a hacer esto y el otro, sino que digamos, tiene un poder enorme, está viendo cómo ese poder se le está empezando a resquebrajar entre las manos, ¿verdad? Y pues creo que está en una situación
muy, muy difícil, en la cual él, digamos, finalmente, cuando es hecho prisionero y demás, pues va a pagar esas incertidumbres perdiendo el mando, ¿no? Recuérdate que estando prisionero en el Palacio de Axayacal, realmente es cuando se nombra a Cuitláhuac. O sea, pierde la autoridad también. Pierde la autoridad como tlatoani, como gobernante máximo, y entonces esta va a recaer en Cuitláhuac, que es el nuevo gobernante. Entonces, cuando dice uno de los pasajes que se asoma a tratar de calmar a los mexicas que estaban atacando el Palacio de Axayacal, donde residían los españoles, y él como prisionero, ¿verdad? Pues ya no le hacen caso, ¿verdad? Al contrario, se le informa que ya hay un tlatoani nuevo, ¿no? Y a partir de allí, pues imagínate la carga que este hombre debe haber sentido de que su imperio estaba cayendo, pero que además que le quitan ya el mando de Tlatoani, que era el que tiene la palabra, el que habla, ¿no? Tlatoani. Entonces, pues sí creo que hay que analizar muchos aspectos de tipo religioso en Moctezuma, digamos, de ese aspecto de mando, en fin, para ver qué estaba sucediendo. Y de las sucediendo. crónicas interpretativas posteriores. Sí, también. Pues sí, porque Claro. sí, no tenemos fuentes directas por parte en la conquista por parte de los indios, ¿verdad? No hay un escrito, diría yo. Hay alguna, acuérdate aquella que tradujo el padre Garibay y que se encuentra en París, que es el relato de la conquista de un anónimo de Tlatelolco que da la versión indígena de cómo están viendo este aspecto de la conquista hasta el momento final en que Tlatelolco cae en poder de Hernán Cortés y sus huestes, ¿verdad? Y hay también algunos, quizá el Códice Moctezuma, en fin, hay varios documentos y acuérdate también un aspecto muy que se ha prestado siempre a discusión, ¿no? Realmente, ¿quién mató a Moctezuma? ¿Realmente fueron las huestes mexicas molestas contra él cuando él se asoma y que avientan pedradas y avientan una serie de cosas y lo matan? ¿O es que al no tener ya el mando, porque esto es lo que yo he sostenido, ¿verdad? Al no tener ya el mando y que se le quita y se recae en Cuitláhuac y la guerra sigue, Moctezuma ya no le servía a los españoles tenerlo prisionero. Y entonces, según esta versión, digamos, indígena, digamos, pues más bien son los españoles los que lo matan, ¿no? Concretamente, algunos señalan a Alvarado, ¿no? Y por otro lado, la perspectiva histórica de Hernán Cortés, porque diríamos, fueron como los dos personajes, ¿no? Los Sí. dos grandes personajes. Cortés supo o conoció esta idea de la historia anterior mexica, de un final probable y que se aprovechó de eso, o que fue informado inclusive por los indios que lo acompañaron para acabar con el mando de Moctezuma. ¿Qué papel jugó realmente Hernán Cortés? Bueno, yo pienso que obviamente era un hombre astuto, inteligente. Fíjate que hay una parte muy interesante. El momento en que él llega por Cozumel, por la parte maya, digamos, y va a tener un personaje que va a ser esencial para la conquista, que es Jerónimo de Aguilar, ¿no? Jerónimo, que ha naufragado 7 años atrás, que está por ahí, que ya sabía el maya, va a jugar el papel de traductor junto con la Malinche. La Malinche era una mujer muy culta, muy preparada, que hablaba varias lenguas indígenas, entre ellos el náhuatl y el maya. Y por otro lado, Jerónimo habla el español y el maya. Entonces, el diálogo se va a dar a partir de ese momento, ¿verdad?, en la cual acude, como dicen algunas fuentes, a sus lenguas, que eran ellos. O sea, entonces yo siempre he relatado mucho el momento en que es capturado Cuauhtémoc. Cuauhtémoc lleva adelante la defensa
digamos, a ultranza, ¿verdad?, de su ciudad, trata de revertir las circunstancias que están presentes, ¿verdad? El asedio que ya se vuelve tremendo al haberles cortado el agua a Tenochtitlan, el agua potable, el dominio de la laguna con los bergantines y que ya no llega tampoco bastimentos, o sea, ya era una situación muy fuerte, muy desesperada, y Cuauhtémoc, pese a eso, resiste y está presente al momento en que es capturado por Holguín el 13 de agosto de 1521. Pero acuérdate, Manuel, ese momento, ¿cómo se da? Capturan a Cuauhtémoc y lo llevan ante Cortés. Según el relato de los españoles, de Bernal Díaz y de Cortés mismo, pero sobre todo el de Bernal, claramente se ve cómo el joven Tlatoani llega ante Cortés y él es el que tiene la palabra, es el Tlatoani. Y entonces se dirige a Cortés sin mayor preámbulo, ¿no? Y le dice, señor Malinche, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Entonces, esas palabras en náhuatl se las traduce la Malinche al maya a Jerónimo y Jerónimo al español a Cortés. Y allí viene ya una incomprensión de inicio. Es decir, él no está diciendo, mátame con el puñal de una vez, sino está diciendo, sacrifícame como corresponde al guerrero prisionero, es el sacrificio para acompañar al sol cada mañana del oriente al mediodía, ¿no? Ese era el destino de los guerreros. Y él era el gran capitán del ejército mexica. A partir de ese instante, pues obviamente hay una incomprensión, claro. Es otra idea, ¿verdad? Pero es un paraje muy, muy interesante que marca ese momento crucial, ¿no? Sí, yo creo que la traducción ahí es, porque nos quedamos con la otra idea, ¿no? Sí. De decir, lo mataron. Una pregunta, Jerónimo de Aguilar no se mestizó, raro, ¿no? Fíjate que aquí... Digo, 7 años de guardar el voto de castidad, se me hace muy extraño. Bueno, dicen que él tenía votos menores, ¿verdad? Y que leía su libro de horas. Yo no sé con el naufragio cómo logró conservarlo, sacar el libro pero bueno, de horas, claro. Dicen que tenía su libro de horas. Pero acuérdate la otra figura española, que es la de Gonzalo Guerrero. Cómo cuando Cortés pasa ahí y los manda a llamar, sabe que hay náufragos españoles y le dice, vénganse a incorporar a mis fuerzas. Entonces, Jerónimo va a donde reside Gonzalo Guerrero y le dice, ¿no? Oye, hermano Gonzalo, mira, ya están aquí los españoles y nos mandan llamar que vayamos a unirnos. Y las palabras de Gonzalo Guerrero, que ese sí, ahí están los primeros mestizos en Mesoamérica, agarra y le dice, no, mira mis hijicos cuán bonicos son. O sea, yo aquí soy capitán en época de guerra y soy, digamos, una persona que respetada, se le reconocía, en fin, aceptada y todo. Entonces, fíjate las dos caras, ¿verdad? Una que apoya al indígena, ¿verdad? Se vuelve en cierta forma indígena, y el otro que, digamos, no, como tú bien decías, no acepta. Yo pienso y he escrito así, que al pasar una muchacha maya de no malas formas, quizá él se clavaba en su libro de horas, ¿verdad? Visto desde la perspectiva histórica reciente, si tú quieres, tu experiencia de rescatar el Templo Mayor. Bueno, fíjate que yo no creo en nada de predestinaciones y cosas, y que porque mi apellido Moctezuma, entonces yo estaba destinado a encontrar el templo. Uno pues nunca no sabe, ¿eh? Eso lo escribe un escritor en una de sus novelas, Sainz, pero... ¿Quién, perdón? Sainz, el que escribe Gazapo y otros libros. Entonces escribió un libro que se llamaba, que me lo dedica a mí, por cierto, y a su hijo Claudio, que acababa de nacer, Gustavo Sainz.
que es un libro que se llama Fantasmas Aztecas. Tiene nombre como de luchador, ¿no? El fantasma azteca. Bueno, entonces él escribe y me hace muchísimas entrevistas para hacerlo. El hecho es que él plantea ahí, no, es que el personaje que él trata ahí, le cambia mi nombre y le pone Reyes Moctezuma, ¿no? Ese es el personaje. Bueno, el hecho es que él menciona ahí, bueno, que prácticamente por eso mismo yo estaba casi predestinado a encontrar el templo. Yo no lo creo así. Fue la decisión de don Gastón García Cantú, que era el director del INAH, que me designó a mí para hacer la excavación. Y mira, ha sido una experiencia de vida, ¿no? Hemos allí estado 40 años ya. Empecé a los 5 años de edad, ¿eh? Por si quieres hacer por cálculos. supuesto, claro. Llevamos 40 años excavando en el lugar. Yo he visto pasar allí varias generaciones de arqueólogos, colegas que han trabajado y siguen trabajando de una manera formidable. Pero lo que es muy interesante es conocer lo que constituía el centro del universo mexica, que era el Templo Mayor. El Templo Mayor simbólicamente era el lugar por donde podías subir a los niveles celestes, bajar al inframundo y de allí partían los 4 rumbos universales. O sea, era el centro de centros, ¿no? Entonces, ese centro de centros, yo sí creo que a Cortés le informan el carácter que el Templo Mayor tiene para el mexica como su centro universal. Y entonces lo manda a arrasar, totalmente. Acuérdate que después de la lucha armada viene una lucha que yo considero más difícil, la lucha ideológica. Sí. Entonces empieza, ¿verdad? Todo esto para el español pues son obras del demonio, claro, hay que acabarlos, etc. Y por otro lado, sobre todo los frailes, pues traen la idea de la catequización, de la evangelización, de salvar estas almas, miles y miles. Sí. Entonces, es un enfrentamiento que el resultado va a ser, claro, la destrucción de muchos edificios, de muchos templos, entre ellos el Templo Mayor.